Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa es la pregunta que Dios le hizo al profeta Ezequiel. Y hoy vamos a explorar ese hermoso texto de Ezequiel 37 aquí en Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Volvemos con esta reflexión después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de ministerios hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de ministerios hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. En la literatura profética encontramos el testimonio, las visiones y las profecías de personas de fe que recibieron mensajes de parte de Dios y los comunicaron al pueblo. Algunas de esas visiones son impresionantes, pero pocas son más impresionantes que la visión del Valle de los Huesos Secos, que se encuentra en Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Ezequiel era un sacerdote y profeta de Judá. Vivió durante el siglo VI, cuando la ciudad de Jerusalén fue invadida por el ejército babilonio. Con el propósito de descabezar al pueblo, los invasores se llevaron cautivos a todo el liderazgo judío. Se llevaron al rey y su corte, junto con el resto de los grandes líderes cívicos y religiosos. Y uno de esos líderes llevados en cautiverio fue precisamente Ezequiel. Una vez en los campos de concentración de Babilonia, Ezequiel comenzó a tener visiones impresionantes, por medio de las cuales Dios hablaba a su pueblo en ruinas. En la visión descrita en el capítulo 37 de su libro, Dios lleva al profeta a la tierra de Judá. Aunque el profeta físicamente está en Babilonia, en el espíritu está en los campos de su tierra. Específicamente está en uno de los valles donde los babilonios masacraron a los israelitas. Y dado que los israelitas asesinados por los invasores no fueron debidamente sepultados, el valle está cubierto de huesos secos, como dice el versículo 1. En visión, el profeta camina por el valle, impresionado por la gran cantidad de huesos secos. De repente, la voz de Dios quiebra el silencio y le pregunta al profeta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Confundido por la pregunta divina, el profeta responde: «Señor Jehová, tú lo sabes». En ese momento Dios le da una orden al profeta descrita a partir del versículo 4. Me dijo entonces:
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel obedeció el mandato divino y le habló a los huesos. Y en respuesta a la profecía, ocurrió un milagro impresionante. El texto describe la escena de la siguiente manera: profeticé pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Eso está en Ezequiel 37, del 7 al 8. En respuesta a la palabra profética, los huesos de cada cuerpo caído en batalla se buscaron y se unieron. Una vez formados los esqueletos, los huesos se cubrieron de carne, tendones y de piel. Al final del proceso, Ezequiel tenía ante sí un ejército impresionante. Sin embargo, los cuerpos renovados todavía estaban muertos. Aunque físicamente tenían todo lo necesario para vivir, no tenían espíritu, el hálito de vida que solo Dios puede dar. Por eso Dios volvió a dirigirse al profeta, esta vez con una nueva orden. El texto dice: me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Eso se encuentra en Ezequiel 37, del 9 al 10. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Una vez más, la palabra profética fue efectiva. Para comprender el texto, debemos recordar que tanto en hebreo como en griego, la palabra espíritu se deriva de la palabra que significa aire. En hebreo es ruach, en griego es pneuma. Por eso, en respuesta a la orden divina, soplaron los cuatro vientos sobre los cuerpos antes inertes. Es decir, soplaron vientos de los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. El viento no era una simple brisa, sino que era el soplo divino. Aquí debemos traer a la memoria el relato de la creación, donde Dios sopla sobre el ser humano para vivificarlo. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, la visión divina recogida en Ezequiel 37 describe un acto de creación, o más bien, un acto de nueva creación. La visión es una promesa de parte de Dios, la promesa de restaurar a su pueblo, de volverlo a crear. Todo esto se explica con claridad en los versículos 11 al 14. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra.
y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. En términos históricos, esta profecía se cumplió cuando Babilonia fue conquistada por Persia y el pueblo de Dios pudo volver a Judá. Hoy, de Babilonia solo quedan ruinas, mientras Jerusalén es una de las ciudades más imponentes del mundo. Recuerde que tenemos vídeos de conferencias y sermones disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez. Es fácil comprender por qué la visión del Valle de los Huesos Secos ha sido tan importante para el pueblo de Dios. Este texto, tan hermoso como horrendo, contiene una promesa para toda persona que se encuentre en un momento de crisis. El texto afirma que las personas de fe podemos confiar en el Dios de toda esperanza. Afirma que podemos sobrevivir hasta la caída más catastrófica. Afirma que Dios tiene la capacidad de volvernos a crear. El mensaje de este pasaje de la Biblia hebrea es similar al mensaje de la cruz, narrado en el Nuevo Testamento. En Ezequiel, los huesos secos vuelven a la vida. En los evangelios, es Jesús quien vence la muerte por medio de su gloriosa resurrección. Por lo tanto, podemos afirmar que la Biblia nos enseña a enfrentar la vida con esperanza por medio de la acción pastoral de su Espíritu Santo. Dios capacita a las personas de fe para superar hasta las experiencias más dolorosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy oramos a Dios. Oramos pidiendo que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros. Hermanos y hermanas, no claudiquemos. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio del conflicto y hasta en medio del valle de la sombra y de la muerte, levantemos nuestra voz en oración y digamos: sopla, Señor. Envía tu Santo Espíritu sobre tu pueblo y vivifica nuestros huesos secos en el nombre de Jesús. Amén. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.